bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy las fuentes nos llevan a un terreno oscuro, uno de los grandes misterios sin resolver. Jack el Destripador. Tema mítico donde los haya. Exacto. Nos vamos a los asesinatos de Whitechapel, 1888. La idea es, intentar separar el grano de la paja, ver qué dicen los hechos documentados y por qué nos sigue fascinando tanto. Claro. Nos situamos en Londres, pero no el Londres de la reina Victoria que imaginamos siempre, sino su cara B, el East End. Sí, es que no son solo crímenes. Es un reflejo brutal de esa sociedad. Las fuentes nos hablan de miseria, del boom de la prensa amarilla y de una policía que, no daba pie con bola. Vamos a ver qué verdades nos cuentan estos papeles. A ver qué sacamos en claro. Empecemos por el lugar. Whitechapel, 1888. Las descripciones son tétricas, ¿no? Calles sucias, laberínticas, esa niebla, las farolas de gas que apenas alumbraban. Sí, un escenario casi de pesadilla. Y piensa en la gente. 80.000 personas viviendo hacinadas. Muchos dormían en 2 houses, pagando 4 peniques por un catre, si los tenían. Claro. Y las fuentes hablan de un olor insoportable, de muchísima mortalidad infantil. Parece que el propio barrio era un factor más. Totalmente. Era un escondite ideal, ese laberinto de callejuelas. Y para la policía, pues un infierno. ¿Estaban desbordados, simplemente? ¿O había más? Pues un poco de todo. Estaban desbordados, sí, pero también estaban mal equipados. Y Scotland Yard acababa de crear su división de investigación criminal, el SID. Tenían mala fama por escándalos previos. O sea que estaban aprendiendo casi sobre la marcha. Exacto. Y en el peor sitio posible. Un caldo de cultivo perfecto para un asesino. Pasemos a las víctimas. Siempre se habla de las 5 canónicas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss, Mary Jane Kelly. La etiqueta fácil es prostitutas. ¿Pero eran solo eso? Ahí está el quid. Algunas fuentes más recientes, como las de Hallie Rubenhold, cuestionan mucho esa etiqueta generalizada. A ver, eran mujeres pobres, sin duda. Ya. Con vidas muy difíciles. Polly Nichols, la primera, murió porque no tenía esos 4 peniques para pagar la cama esa noche. Qué terrible. ¿Pero ejercían todas la prostitución habitualmente? Quizás no. Y si eso es así, ojo, porque cambia el posible perfil del asesino. ¿En qué sentido? Pues que igual no era un odio específico contra las prostitutas, sino una rabia más general. Contra mujeres vulnerables de esa zona concreta. Quizás por algún trauma personal del asesino, quién sabe. Una furia que se desataba de forma brutal. El modus operandi es escalofriante. Sí. Ataques rápidos, por sorpresa, cortes en la garganta y luego mutilaciones post-mortem. A veces extracción de órganos. Lo de Mary Jane Kelly fue el horror absoluto, ¿no? Dicen que el cuerpo estaba irreconocible. Sí, fue el crimen más salvaje, sin duda. Y eso alimentó mucho el mito del asesino como un cirujano o alguien con conocimientos médicos. ¿Pero eso se sostiene? Pues mira, análisis posteriores, incluso un perfil del FBI de los años 80, desmontan bastante esa idea. ¿Ah, sí? Sí. Dicen que las heridas eran más bien irregulares, dentadas. No eran los cortes limpios de un experto. Apuntan más a un hombre de la zona, de clase trabajadora. Alguien que usara cuchillos en su trabajo, quizás. Podría ser alguien familiarizado con la zona, porque todos los crímenes canónicos ocurrieron en un radio muy pequeño, 1 kilómetro cuadrado más o menos. Una pista geográfica clarísima hoy en día. Claro, hoy eso te señala un local casi seguro. Pero en 1888, la policía no supo conectar esos puntos. Estaban, como decías, dando palos de ciego en muchos aspectos. Y mientras la policía buscaba, la prensa encontró un filón. Vaya si lo encontró. Los periódicos baratos, la Penny Press, se lanzaron a cubrirlo de forma masiva, muy sensacionalista. ¿Hasta qué punto crearon ellos al personaje? El propio nombre, Jack el Destripador. Pues viene de ahí, sí, de una carta, la famosa Dear Boss, enviada a una agencia de noticias. Que además parecía saber detalles. Y poco después apareció Catherine Eddowes con una oreja parcialmente seccionada. Pero llegaron cientos de cartas. Cientos. La gran mayoría eran bromas, macabras o incluso falsificaciones de periodistas para vender más periódicos. Tela. Sí. Aparte de la Dear Boss, la otra famosa es la From Hell, la que llegó con medio riñón humano.
supuestamente de Catherine Eddowes. ¿Y se sabe si eran auténticas? Pues sigue el debate. Pero lo que está claro es que la prensa convirtió a este asesino en serie en la primera celebridad mediática de este tipo. Un fenómeno. Saltamos más de un siglo. La ciencia moderna nos ha acercado a Jack. Hablamos de perfiles geográficos, pero sobre todo del ADN, ¿no? El famoso CHAL. Sí, el perfil geográfico ayuda a descartar sospechosos que no tuvieran conexión con Whitechapel. Lo del ADN es más complicado. Cuéntame. En 2014 hubo un estudio sobre un CHAL que supuestamente perteneció a Catherine Eddowes, y el análisis de ADN mitocondrial apuntó a Aaron Kosminski. Que ya era uno de los sospechosos en la época, ¿verdad? ¿Un barbero polaco? Exacto. La policía lo tenía en el radar, pero hay que ser muy cautos. ¿Por qué? Primero, la procedencia del CHAL es dudosa. Ha pasado por muchas manos. El riesgo de contaminación del ADN es altísimo. Ya, entiendo. Y segundo, el ADN mitocondrial se hereda por línea materna. No identifica a un individuo único, sino a un linaje materno. Puede ser compartido por miles de personas. O sea que no es una prueba definitiva, ni mucho menos. Para nada. Refuerza la sospecha sobre Kosminski, que sigue siendo, digamos, el sospechoso número 1 para muchos investigadores hoy en día, pero no cierra el caso. ¿Quedan fuera otros nombres, como Montague Druid? ¿O las teorías más locas sobre la realeza? Sí, Kosminski parece el más plausible dentro de los sospechosos conocidos, pero certeza, ninguna. Entonces, tras esta inmersión, Jack sigue siendo una sombra en la niebla de Whitechapel. Pues sí, hemos visto el escenario brutal, hemos intentado ver a las víctimas como personas, no como clichés. Hemos visto los fallos de la investigación, el poder de la prensa. Exacto, y quizás el legado más importante no sea el misterio en sí, sino cómo esos crímenes sacudieron los cimientos de Londres. ¿En qué sentido? Expusieron una pobreza y unas condiciones de vida que muchos preferían ignorar. Impulsaron debates sobre reformas sociales, sobre salud pública. ¿Es verdad? Así que la pregunta final quizás no es solo quién fue Jack, sino por qué nos sigue atrapando su historia. ¿Qué dice de esa época? ¿Y qué dice de nosotros y nuestra fascinación por lo oscuro? Una pregunta inquietante que dejamos flotando. Ahí queda, sí. Una reflexión para seguir dándole vueltas.